Buenas noches para todos, bendiciones. Hoy estamos en un tiempo de vigilia y vamos a aprovechar esta noche para orar con propósitos. Dentro de los propósitos que quiero que pongamos en oración, tiene que ver con nuestro país, con Colombia, pero también vamos a poner otros propósitos y otras necesidades que son fundamentales y necesarias para nuestra vida espiritual como cristianos. Sé que todos estamos enfrentándonos a un tiempo de decisiones, sé que todos estamos pasando por momentos donde crece la tensión, crece la incertidumbre y va a seguir creciendo a nivel mundial. No es un tema de nuestro país, sino que es realmente a nivel mundial. Entonces, qué importante como ir creciendo en el entendimiento de lo que Dios piensa sobre estos tiempos y cómo deberíamos nosotros orar, cómo deberíamos de tomar como cristianos una postura sabia en medio de tiempos tan complejos como los que estamos enfrentando. Entonces vamos a empezar con una cortica oración y luego a empezar a compartir por partes temas que me parecen súper fundamentales y para que también vayamos como interiorizando todo lo que tiene que ver con estos tiempos de vigilia, que a veces hay como poco conocimiento bíblico de lo que la Biblia habla acerca de las vigilias y cómo deberíamos devolver estos tiempos de vigilia como parte de una rutina o parte de unos buenos hábitos cristianos. Vamos a empezar con una oración, así que donde quiera que esté vamos a hacer una oración cortica. Padre, en Cristo Jesús, te damos gracias por regalarnos esta noche. Te pedimos que nos llenes de mucho entendimiento, de mucha sabiduría. Tú conoces cada corazón y cada vida, las circunstancias que están enfrentando. Te pido que te lleves el desánimo. Te pido, Dios de los cielos, que traigas claridad a la mente. Te pido que te lleves la insensatez, que traigas muchísima sabiduría. Te pido, Dios de los cielos, que te lleves todo desánimo y que renueves las fuerzas, la mente, el corazón, el espíritu, que nos lleves a tiempos, Dios, de buenas decisiones y que tu palabra sea para nosotros la lámpara que ilumina nuestro camino, que nuestras decisiones estén basadas en la certeza, en la seguridad, en la confianza, que no prevalezca el miedo, que no domine la incertidumbre en nuestras emociones, que no prevalezca la ira, el enojo, la amargura, el malestar, que prevalezca en gran manera la inteligencia, la ciencia, esa capacidad de diferenciar entre las cosas que nos convienen y las que no son tan importantes. Queremos tomar decisiones no basados en el afán, no basados en una presión humana. Queremos tomar decisiones guiados por tu espíritu, orientados por tus verdades bíblicas, porque tu palabra, Dios, es la luz y la lámpara que ilumina nuestro caminar. Hoy queremos también, precioso Dios, pedirte por nuestro país. Hoy queremos aclamarte y pedirte de una manera muy poderosa que ilumines nuestro corazón para interceder por nuestro país y para poner, Dios de los cielos, delante de ti todas aquellas autoridades y todos aquellos que están en el poder, que queremos, Dios de los cielos, que sean usados para que se cumplan primeramente los propósitos de tu reino y que nosotros vayamos entendiendo paso a paso lo que tú quieres hacer bajo el cielo que está encima de nosotros, bajo ese cielo, Dios, que cubre este país, que bendecimos, que amamos y que queremos tiempos reposados, tranquilos, en medio de nuestros hogares, Dios. Queremos estabilidad, queremos seguridad, queremos misericordia, queremos oportunidades inmensas, Dios, para que vengan tiempos gratos a nuestra familia, para que también seamos demasiado sensibles a tu voz y que también podamos entender que cuando hay que sufrir, cuando hay que padecer, es necesario por amor a tu verdad y por amor a tus principios y a tus propósitos. Gracias, eterno Dios, por regalarnos una noche en la que queremos estar despiertos, velando en oración y en súplicas delante de ti en Cristo Jesús. Amén y amén. Listo, les bendigo a todos, un abrazo gigante. Hoy estamos en un tiempo de vigilia. La palabra vigilia viene de aquellos que permanecen despiertos y que están despiertos en las horas de la noche y que pueden mantener una perseverancia en la meditación, en la oración, en la lectura, en la alabanza o en esos momentos en los que podemos dar gloria y honra a Dios por las cosas que hace en nuestras vidas. Entonces, vigilia viene de la palabra, repito, estar despiertos, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios en Mateo,
Dice en el Evangelio según San Mateo capítulo 26, vamos a empezar con esta pequeña porción. Mateo 26, desde el verso 41, dice de la siguiente manera: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puedo pasar, dice, si no puede pasar de mí esta copa, sino que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Cuando miramos esta porción es el momento en el que el Señor Jesucristo está allí en Getsemaní, está orando profundamente. Antes de que llegara Judas, antes de que llegaran los soldados por Cristo, él estaba orando fervientemente y pasó toda aquella noche orando, pidiéndole al Padre que lo fortaleciera para enfrentarse a un gran sufrimiento que ya Cristo tenía claro en su mente. Él ya tenía claro que iba a sufrir, pero necesitaba esos momentos de desahogo, esos momentos de oración, esos momentos para que todo aquello que estaba ligado a los propósitos de Dios se cumpliera y Cristo tuviera esa capacidad, esa fuerza de aguantar, de soportar. Palabras que siempre me gusta repetir: soportar, persistir, aguantar en medio de un momento tan extremo como enfrentarse a la muerte. Ahora, Cristo estaba con sus discípulos y quería que los discípulos también tuvieran el buen hábito de orar y estar despiertos, pero lo que descubrimos en estos versos es que los discípulos se durmieron, los discípulos estaban cargados de sueño, pero Cristo muy esforzado, siempre muy esforzado, y esta palabra también la voy a resaltar: ser esforzados. Una de las cosas que Cristo a través de la palabra nos enseña. Y miren, sé que algunos empresarios, algunas personas tienen mucho que hacer en su vida cotidiana, tienen muchas cosas en la cabeza, hay problemas, hay circunstancias difíciles, y sé que muchas veces usted se mantiene demasiado ocupado y de pronto estos horarios y estos tiempos usted dice que qué duro es estar a esta hora de la noche despierto, pero yo quiero resaltar siempre algo: Jesucristo es el mejor ejemplo de ser una persona esforzada. Miren, Cristo todo el tiempo tenía problemas, tenía circunstancias difíciles, caminaba horas de un lado a otro, de pueblo en pueblo, de vereda en vereda, la gente todo el tiempo encima de él. Lo que Cristo manejaba en su diario vivir era una agenda muy pesada, muy pesada. Las preocupaciones, las necesidades de la gente, las quejas, los reclamos, todo el tiempo Cristo estaba enfrentándose a momentos difíciles y tenía una agenda muy apretada. Mire, le puedo asegurar que Cristo en las noches, claro, les llegaba también ese momento de querer descansar, de desconectarse, de que todo el mundo esté encima de él: maestro, necesito aquello, hágame un milagro, ore por mí, visite a mi hermano, vaya, visite a mi mamá, tal persona está enferma. O sea, usted se puede imaginar todo el tiempo Cristo en ese entorno lleno de problemas y de dificultades. Sin embargo, Cristo, con una agenda apretada, siempre diré, se tomaba el valor de permanecer en las noches despierto, hablando con su Padre y preparándose para lo que venía, que no era fácil: momentos de muerte, de dolor y de sufrimiento. Entonces, ¿por qué es importante velar? ¿Por qué es importante estar en las noches despierto? Primero, porque siempre he pensado que Dios ama los corazones esforzados y las personas que siempre están dispuestas a marcar la diferencia en medio de los que están en su entorno. Ser esforzados es uno de los buenos hábitos que Dios desea que nosotros podamos desarrollar como cristianos. Esforzados, hagamos un poco más de lo que estamos acostumbrados. Y yo le puedo asegurar que cuántas noches nos hemos quedado hablando con amigos, con amigas, 2, 3 de la mañana, hablando por teléfono, o cuántas veces usted se ha quedado en un lugar, ¿verdad? Un fin de semana con amigos en un asado o en reuniones, y ahí muchas veces sí somos esforzados.
pero para pasar un tiempo en oración y en meditación, como que nos cuesta. No seamos más esforzados. ¿Cuántas veces en el mundo usted se quedó en un concierto o en una discoteca hasta tarde? ¿O cuántas veces nos quedamos desordenadamente pecando con alguien hasta 3, 4 de la mañana? Entonces, seamos esforzados para lo bueno, porque si para lo malo en algún momento fuimos muy esforzados para trasnochar tomando, bebiendo y parrandeando, ¿por qué no trasnochar en un momento en el que realmente deberíamos de tener presente en nuestra mente que hay un montón de necesidades espirituales que solamente Dios las puede suplir? Ahora, una de las cosas que Cristo resalta en medio de estos tiempos de estar despiertos en la noche y de orar es que nosotros pidamos para que seamos librados de las tentaciones. Oración que muchas veces no fluye en el cristiano de hoy. ¿Cuántas veces usted es consciente en el día a día de esa pequeña palabra, líbrame, Dios, de tentaciones? Y muchas veces terminamos metidos en tentaciones porque perdimos el buen hábito de decirle a Dios que nos librara de esas situaciones que nos ponían allí a que nuestro corazón esté seducido por tantos deseos y por tantas cosas que en este mundo vienen a nuestro corazón para querernos desviar de la vida cristiana o de esa buena relación con Dios. Entonces, ¿cuáles son sus tentaciones? ¿Con qué está siendo tentado usted últimamente? ¿Verdad? Qué rico cuando usted se detiene en medio de una vigilia como estas y usted dice, ¿con qué estoy siendo tentado últimamente? ¿A qué estoy siendo tentado? ¿Verdad? ¿Cuáles son esos deseos que están creciendo y que me pueden dominar de tal manera que cuando yo mire, terminé siendo vencido por ese deseo, que no le presté atención, que no puse en oración y que terminó ganando una ventaja tan tremenda que terminé metido en tremendos pecados por no ser una persona cuidadosa de aquellos pensamientos que van trabajando la cabeza? Porque siempre diré, cuando alguien cae en pecado, fue porque primero estuvo aquí en su mente, planificando, deseando y armando todo aquello que terminó convirtiéndose en una situación o en una experiencia desagradable. Entonces, ¿tiene usted el buen hábito de detenerse para mirar con qué está siendo tentado y está combatiendo esos deseos que están en su cabeza con oración, con ayuno, con vigilia, con meditación, con lectura de la Biblia? Que esos son los buenos hábitos que nosotros no podemos perder. Entonces, para que no entréis en tentación, dice aquí el verso 41, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Claro, tenemos un cuerpo débil, pero no podemos justificarnos que porque estoy cansado, que porque me ha tocado muy duro, no ser esforzado a la hora de buscar a Dios en tiempos de oración. Ahora, vuelvo y digo, acostúmbrese a hacer una lista constante de esas debilidades que usted tiene y aprenda a coger cada una de sus debilidades y ponerse de rodillas y decirle, Dios, ayúdame, porque no puedo confiar en mis capacidades, en mis habilidades. Yo tengo que aprender a confiar es en ti y no puedo ser una persona que ignora que mi naturaleza humana es la más traicionera que puede existir en la raza humana. Nuestra naturaleza es súper traicionera y fácilmente terminamos engañándonos a nosotros mismos. Entonces, voy resaltando, ¿por qué es importante estar despiertos en las noches para orar? Para pedirle a Dios que nos libre de tentaciones. Y no solamente a nosotros. ¿Ora usted para que su familia sea librada de tentaciones? ¿Ora usted para que su hermana, su hermano, su esposo, su compañero sea librado de tentaciones? Y siempre digo que si a veces no oramos por nosotros, ¿qué vamos a orar por otros? Entonces ahí es donde tenemos que resaltar con qué está luchando mi mamá, con qué está luchando esa amiga mía que tanto amo, con qué está luchando ese amigo mío que tanto quiero, con qué está luchando. Y qué rico cuando alguien puede ponerse en intercesión por otros para que sean librados de esas tentaciones. Ahora, si usted aprende a orar por usted, si usted aprende a orar por los que están en su entorno, entonces Dios nos lleva a otro nivel. Orar por aquellos que habitan dentro de nuestro país
comenzando por las autoridades, que luego vamos a ir a otro verso que nos hace entender lo importante de orar para que pidamos por las autoridades. Y dentro de esas autoridades están el presidente, los ministros, los policías, los soldados, que son tentados profundamente y que pocas veces nosotros pedimos para que ellos sean librados de esa tentación que todo el tiempo está en medio del poder y en medio de la autoridad. Porque cuando se tiene un fusil, porque cuando se tiene una pistola, porque cuando se tiene un camuflado de soldado, hay poder, hay autoridad. Y constantemente, ¿a qué son tentados? Muchas veces, ¿verdad? ¿A qué es tentado un presidente? ¿A qué es tentado un ministro? ¿A qué es tentado un alcalde? Son tentados a tantas cosas, pero siempre digo, si nosotros no pedimos para ser nosotros librados de tentaciones, ¿qué vamos a pedir por aquellos que muchas veces están en otras condiciones de autoridad, pero que muchas veces no nos importa, o no tenemos en el corazón como esa sensibilidad de pedir para que otros sean librados de qué? De tentaciones? Ahora, entonces, resalto y termino este punto. Necesitamos orar y permanecer despiertos en la noche para que nosotros pidamos a Dios que nos libre de tentaciones. Y es algo que yo quiero que a usted le quede súper, súper claro en su corazón. Ok, vamos a avanzar para compartir otros puntos que me parecen importantes en este tema que tiene que ver con la vigilia, que tiene que ver con la oración. Ya les estoy dando un punto súper fundamental para la vida diaria sobre lo que tenemos que orar, y es para que seamos librados de las tentaciones. Una de las oraciones más famosas, que incluso la mayoría de nosotros la aprendimos desde pequeños por ser parte de una tradición muy rezandera, y que creo que la mayoría de nosotros nos aprendimos el Padre Nuestro, que muchas veces no lo analizamos, pero que esta palabra deseamos librados de las tentaciones viene del Padre Nuestro. Por eso el Padre Nuestro siempre es una de las oraciones más perfectas que podemos encontrar en la Biblia. Cuando miramos el Padre Nuestro, encontramos en el capítulo 6, Mateo capítulo 6, y dice desde el verso, voy a leer desde el verso 6, Mateo 6, 6, para que usted preste atención en esta palabra. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, cierra la puerta, o sea, vaya a su cuarto, cierre la puerta de su cuarto y hable con su padre que está en secreto, y tu padre que está en secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los que no conocen a Dios, o como los gentiles, que piensan que por sus palabrerías serán oídos. Y aquí hago un paréntesis. La oración no se puede volver una repetición sin sentido. No se puede volver un discurso desenfocado, porque muchas veces hay personas que oran 1 hora o que oran 2 horas, pero cuando usted escucha la oración, uno dice, esa oración está desenfocada, esa oración no tiene entendimiento, no tiene revelación, no tiene, digamos, esa claridad de lo que realmente deberíamos de pedir. Y para cada circunstancia en la vida hay oraciones diferentes y específicas. No es que yo cojo una oración y que con una oración entonces cubro todas mis necesidades. No, para cada circunstancia en la vida hay una oración específica. Una oración que sale y que fluye de ese momento que estamos viviendo y que Dios nos va guiando. Ahora, para crecer en la oración y en tener oraciones enfocadas y en tener oraciones coherentes, hay que tener mucho conocimiento de la Biblia. Si usted no lee mucho la Biblia, sus oraciones pueden estar desenfocadas o pueden carecen de sabiduría, de dirección, de luz. Mientras más Biblia lea, más claras, más profundas son sus oraciones, y ahorita les voy a mostrar ejemplos, porque digamos que en este tiempo todo el mundo me dice, Holmen, ¿por qué no oramos por Colombia? ¿Por qué no oramos por Colombia? Y qué rico, listo, oremos por Colombia, pero ¿por qué cosas vamos a orar por Colombia? Y oremos por cosas que tienen sentido, no por cosas que no tienen sentido. Hay grandes verdades que yo quiero compartir en esta noche, verdades que deberíamos de asimilar, que deberíamos de nutrir nuestra mente para que no caigamos en falsas ilusiones, en oraciones completamente contradictorias a lo que la Biblia dice, y para que nuestras oraciones se canalicen conforme lo que está pasando, va a pasar,
y sobre aquellas cosas que no van a cambiar y que no van a cambiar porque ya están predestinadas que así van a acontecer, para que no perdamos tiempo en oraciones religiosas o en repeticiones y repeticiones interminables que no van a llevarnos a tener respuestas contundentes de parte de Dios. Porque muchas veces queremos respuestas, pero no somos claros cuando nos acercamos a pedir algo específico que deberíamos de tener siempre claro en nuestra mente. Entonces el Padre Nuestro dice, no hagamos vanas repeticiones. Mire, la mayoría de nosotros venimos de una estructura religiosa que nos enseñó a rezar, que nos enseñó a repetir 20 veces, 30 veces, y esa sandera o esa rezadera, esa repetidera, muchas veces, ¿qué hace la mente? La mente empieza como a sentirse abrumada con tanta repetición, y cuando usted verdaderamente quiere orar, entonces usted dice, es que como que no me fluye nada, es que como que no sé qué decir, claro, porque tanta repetición de tanta palabrería y de tantas cosas que muchas veces no tienen profundidad, su mente se va entorpeciendo a la hora de ser una persona muy profunda y muy entendida de lo que usted debería de pedirle a quién, a Dios. Aprendamos también a entender que cada uno de nosotros pasamos por circunstancias, que esas circunstancias siempre están reflejadas en una historia bíblica. Lo que a usted hoy le puede estar pasando o a mí puede estar relacionado con una experiencia bíblica, y qué rico cuando podemos ir a esa experiencia bíblica que tiene que ver con lo que me está pasando y yo mirar qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios desea, que yo pueda realmente aprender en medio de esa prueba o circunstancia difícil, ¿verdad? Ahora, escuchen esto, entonces dice, no hagáis vanas repeticiones como los gentiles o como los que no tienen conocimiento de Dios, no hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe que ustedes tienen necesidades. Antes de que ustedes pidan algo, ya Dios lo conoce. Ahora, Dios conoce nuestras necesidades. Hay una gran verdad, a veces nosotros no conocemos a fondo nuestras necesidades. Y a veces es importante cuando usted esté en la oración decirle, Dios, vuélveme consciente cuáles son esas necesidades y esas cosas tan importantes por las que yo debería de cada mañana pedirte que me ayudes. Porque a veces las personas no son conscientes de las necesidades que tienen, o a veces le damos más prioridad a cosas que pensamos que son verdaderamente necesidades cuando no son las necesidades más importantes, ¿verdad? Y ahí es donde tenemos que ser cuidadosos, porque usted a veces pide por cosas que Dios dice, no hay necesidad de pedir por eso, hijo. Eso yo se lo traigo a usted, eso yo se lo traigo de la manera más sencilla y más simple. Pídame las cosas que realmente son importantes, pídame sabiduría, pídame entendimiento, pídame la capacidad de controlar esas emociones que usted muchas veces le cuesta controlar cuando está bajo presión o cuando está siendo provocado por otro. ¿Sí? Porque estamos en un mundo de provocadores, donde constantemente te provocan para que te enojes, para que te molestes, para que tomes malas decisiones, te provocan. Dios, dame el dominio propio, la capacidad de entender que aquel que me está provocando solamente busca que yo tome malas decisiones. Entonces, hay cosas tan fundamentales por las que deberíamos de pedir, pero a veces la gente pide por cosas que no hay que pedir, ¿sí? Entonces dice, preste atención. Entonces, Padre nuestro que estás en los cielos, dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Danos el pan de cada día, provéenos cada día, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y aquí me quiero detener solo en esta frase, líbranos del mal, porque aquí hay grandes verdades que tienen que ver con nuestro país, que tienen que ver con nuestro entorno, que tienen que ver con nuestro presente. Entonces, dentro del Padre Nuestro hay una petición que usted y yo, escúcheme lo que le voy a decir, esta petición tenemos que volverla en el día a día un hábito profundo, que Dios nos libre de el mal. ¿De cuál mal? ¿De cuál mal? Del mal que puede venir a través de aquellas personas que no nos quieren, el mal que puede venir a través de aquellas personas que tienen envidia, el mal que puede venir sobre aquellas personas
que en algún momento un demonio los toma para atacarnos. Que Dios nos libre de ese mal que crece, que aumenta y que no se va a detener. Escuchen esto, el mal no se va a detener y está en ascenso, va como el pico más impresionante y es a nivel mundial. Mundial, el mal está creciendo. Amarte más. Necesito